Glory in Earth and Vessels 75. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse y mantenerse firmes en estos tiempos duros y difíciles del fin. Amén. Gloria en cántaros de barro. Estamos hablando en esta serie sobre la gloria, aunque a muchos de ustedes, este tema no parezca práctico, hablar de gloria nos parece ajeno e imposible, por los desafíos que enfrentamos a diario son siempre rabias, tragedias y pocas alegrías. Siempre debemos tener en cuenta que la gloria no es el único tema bíblico importante, sin embargo, entender la gloria es vital para nuestra bienestar en la vida. En lecciones anteriores, hablamos de cómo el apóstol Pablo fue capaz de afrontar las dificultades de su ministerio, manteniéndose enfocado en la gloria que le esperaba en la vida venidera. Pablo se dio cuenta de que hay más en la vida, y que esta vida no es solo esta vida, porque para aquellos que conocen al Señor, la gloria que está por venir superará con creces cualquier dificultad que tengamos que soportar en este mundo caído. Saber lo que viene por delante alivió la carga de la vida tan difícil de Pablo al darle esperanza para el futuro. Pablo escribió en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En Romanos 8:18, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo también sabía que no solo le esperaba la gloria futura, sino que la gloria de Cristo vivía en él para ayudarlo a lidiar con esta vida presente, porque es el mismo poder glorioso que resucitó a Cristo de entre los muertos. Pablo oró para los creyentes de Éfeso, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Efesios 1 del 19 al 20, para explicarles que este es el mismo gran poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Romanos 6:4. En Colosenses 1:11 dice, Pablo oró por la iglesia de Colosas, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. En Efesios 4:16, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pablo dice que los primeros cristianos vivían seguros, y con la conciencia tranquila de que tenían un tesoro glorioso en vasos de barro, que el Dios Todopoderoso estaba con ellos con su espíritu para fortalecerlos, cambiarlos y restaurarlos a lo que Él siempre quiso que fueran e hicieran. De esto hablaremos en esta conferencia. Ahora vayamos al tema, repasemos y ampliemos brevemente los puntos principales que hemos presentado hasta ahora. La palabra gloria se usa de varias formas en la Biblia, pero ahora nos centraremos en estudio de cómo se usa la palabra gloria en relación con nuestro Dios Todopoderoso, de acuerdo al contexto y la conexión que tiene con la salvación a través de la fe en Jesucristo. La gloria se usa para dar el honor y la alabanza que merece nuestro Dios Todopoderoso, por quien es Él y por todo lo que hace por nosotros, gloria. También se usa para exaltar a Dios mismo, como un ser glorioso que hace cosas gloriosas y que habita entre nosotros. La gloria es la esencia de Dios. Dios es glorioso por naturaleza, esto quiere decir que es espléndido, magnífico, hermoso, que su gloria se manifiesta en sí mismo. La gloria de Dios es Dios mostrándose a sí mismo, mostrando su poder, su persona, y su gloria como un Dios invisible manifestándose en nosotros que somos personas visibles. La Biblia nos da numerosos ejemplos de cómo Dios se revela a través de su gloria visible. Por ejemplo, cuando Dios liberó a Israel de la esclavitud de Egipto, el pueblo hebreo vio la presencia visible de Dios, su gloria, cuando el Todopoderoso descendió frente a sus ojos en el monte Sinaí en Arabia. Éxodo 19 del 1 al 20. Varios millones de personas presencian este evento, quedaron admirados viendo como una densa nube de humo y fuego
acompañada de truenos, relámpagos, así como un largo y fuerte toque de trompeta estremecieron la montaña. Entonces, Moisés, el líder de Israel, subió a la montaña en medio de la nube y se encontró con Dios. Fue en el monte Sinaí, donde Dios le dio a Moisés el modelo específico para construir el tabernáculo, con el diseño de la estructura de la tienda. Luego, Dios le dijo: quiero que el pueblo de Israel me construya una residencia sagrada donde pueda morar entre ellos. Éxodo 25:8. Una vez que el tabernáculo estuvo terminado, la nube cubrió el tabernáculo, y la gloriosa presencia del Señor lo llenó el lugar. Éxodo 40:34. El tabernáculo más tarde fue reemplazado por un edificio, el templo de Salomón, y la gloria de Dios se manifestó allí. Primera de Reyes 8 del 10 al 11. Estos fueron eventos reales, pero como muchos otros eventos en el Antiguo Testamento, también representaban simbólicamente el plan de Dios para el hombre. Así como Dios llenó el tabernáculo y el templo de su gloria, así Dios desea morar en nosotros, hombres y mujeres. Dios desea tener una relación con todos nosotros los seres humanos. Él nos creó para gozar esta posición de gloria, para convertirnos en sus hijos e hijas, para que Él habite en nosotros, para que podamos expresar y reflejar su gloria en este mundo, dándole el honor y alabanza que se merece. Génesis 1:26, Salmos 8 del 4 al 6, Mateo 5:16. Pero, el pecado hizo que todos los hombres y mujeres sean descalificados para pertenecer a su familia, y la humanidad perdió el propósito por el cual fuimos creados de Dios de glorificar y obedecer a Dios. Romanos 3:23. Jesús vino a este mundo para morir en sacrificio por el pecado, para que todos los que creemos en Él seamos restaurados a la posición gloriosa como hijos e hijas de Dios, habitados por Él, que reflejan su gloria y le glorifican plenamente en cada motivo, pensamiento, palabra y obra. Segunda de Tesalonicenses 12:2, Hebreos 10:2. El plan se está desarrollando desde el cielo. Es el plan de Dios para recuperar y restaurar su familia que ha sido dañada y maldecida por el pecado. El plan de Dios es tener una familia gloriosa. Este plan comenzó en la eternidad pasada y se completará en la eternidad. En Efesios 1 del 4 al 5, dice, que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. 5 En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En Romanos 8 del 29 al 30, dice que Dios nos escogió, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Jesús es Dios, plenamente Dios y plenamente hombre, se encarnó, tomó forma humana y naturaleza humana para morir por nuestros pecados. Jesús, en su humanidad, es el modelo para la familia de Dios. El sacrificio de Jesús en la cruz abrió el camino para que Dios perdonara nuestro pecado, y morara en nosotros por medio de su Espíritu, para que comenzar el proceso de restauración para volver a ser sus hijos e hijas que lo glorifique plenamente por su salvación, en el presente, en el futuro y en la eternidad. En el presente, somos restaurados a la gloria como hijos e hijas de Dios a través de la fe en Jesús, y la gloria está en nosotros ahora, nos capacita para vivir una nueva vida, y llegar a parecerse a Cristo en nuestro carácter y comportamiento. Romanos 6:4, Colosenses 1:11. En el futuro, nos proveerá esperanza de gloria, en su segunda venida, por la resurrección de los muertos nuestro cuerpo será glorificado, instantáneamente hecho inmortal e incorruptible como el cuerpo resucitado de Jesús. Filipenses 3 del 20 al 21. El cristianismo es más que una religión moral, más que un conjunto de enseñanzas morales. Es más que tratar de ser una mejor persona. El cristianismo es sobrenatural, es el Dios todopoderoso habitando en los seres humanos. Dios creó a los hombres y las mujeres con la capacidad de recibir a su Espíritu eterno dentro de ser para luego reflejar su gloria al mundo que nos rodea. Fuimos creados para tener relación y comunión con Dios, a fin de que Él se glorifique en nosotros y a través de nosotros. Todos nosotros fuimos creados para ser la morada de Dios, sin embargo, el pecado nos ha separado del propósito en que fuimos creados. La Biblia describe a los seres humanos sin Dios como muertos espirituales, porque el pecado ha oscurecido nuestro entendimiento, y nos ha hecho ajenos a la vida de Dios. Efesios 2:1, Efesios 2:5,
Efesios 4:18. Por eso todos estamos condenados a morir físicamente. Génesis 3:19, Romanos 5:12. En Juan 10:10, dice, que Jesús vino para darnos vida, a sacrificarse voluntariamente para abrirnos el camino para morar en nosotros, darnos su vida eterna, y su gloria eterna en nuestra naturaleza humana. Dios no nos quita nuestra individualidad, solo infunde su vida, su gloria. Él es como el agua en una esponja, el agua no se convierte en la esponja, ni la esponja en agua. Una noche antes de ir a la cruz, en su última cena, Jesús les dijo a sus apóstoles que pronto volvería al Padre, pero que no los dejaría solos, que les enviaría el Espíritu Santo. En Juan 14 del 16 al 17, dice, yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, el Espíritu Santo, para esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo tiene, no lo ve, ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús continuó describiendo que la relación con sus hijos continuaría, que sus hijos engendrarán otros hijos, y que sus seguidores serán guiados por el Espíritu Santo. Juan 14:20. Entonces, cuando me levante de la tumba, ustedes conocerán que yo estoy en él y él está conmigo. Revelándonos que Dios es trino, y un ser que simultáneamente se manifiesta como tres personas distintas, no separadas, Dios Padre, Dios, el Hijo, Dios, el Espíritu Santo, Dios. Las palabras quedan cortas cuando tratamos de describir a nuestro trino Dios, que es eterno e infinito, pero que interactúa con seres finitos, creados, para darnos una idea de la relación de Dios con nosotros. Jesús usó el ejemplo de una vid y una rama para describir su relación con creyentes. En Juan 15:5, dijo, yo soy la vid, y vosotros los pámpanos, los que permanecen en mí, y yo en ustedes, darán mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El punto para nosotros ahora es comprender que Dios, su gloria, su vida, su espíritu está en nosotros para capacitarnos para producir mucho fruto. Nuestro fruto es la evidencia externa de nuestra vida interior. Después de su resurrección, Jesús regresó al cielo, y sus apóstoles salieron a proclamar el mensaje de su sacrificio, muerte y resurrección de Jesús, a fin de que todos los que en él creen tengan vida eterna, y sean participantes y mensajeros de su gloria. Consideremos lo que Pablo escribió, y el mensaje que predicó en Colosenses 1 del 25 al 27, que nosotros tenemos la tarea de proclamar plenamente su mensaje, el cual fue un secreto que ocultó a toda la humanidad durante todos los siglos pasados, pero que ahora ha revelado a su pueblo. Cuando el primer hombre, Adán, pecó, Dios comenzó a revelar gradualmente su plan para recuperar su familia. La promesa fue que la simiente de la mujer repararía el daño causado por el pecado. Génesis 3:15. En aquel momento, solo Dios mismo sabía lo que quería decir. La simiente es Jesús y la mujer es María, su hijo sería el Dios encarnado que morirían en sacrificio por el pecado del mundo. Ahora, notemos algo más que escribió Pablo. Dijo que, este plan fue ordenado para nuestra gloria, para restaurar a los hombres y mujeres caídos y apartados de Dios. En 1 de Corintios 2 del 7 al 9, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, volvamos a la declaración que Pablo hizo en su carta a la iglesia de Colosas, Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La revelación completa del plan de Dios vino a través de Jesús, quien por su muerte nos abrió el camino para Dios estableciera su plan de redención, y nos llamara a su gloria, nos diera su espíritu y su vida eterna. El concepto de Pablo sobre la gloria de Dios proviene del Antiguo Testamento, este ser glorioso manifestándose a sí mismo, con su presencia radiante, en medio de su pueblo, primero en el tabernáculo y luego en el templo. Pablo escribió a los cristianos de Corinto para abstenerse de relaciones sexuales pecado, 1 de Corintios 6 del 17 al 18, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo son templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros?
Vosotros, los que tenéis de Dios, no sois vuestros, porque fuisteis comprados por precio, así que, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Luego, escribió en 1 de Corintios del 30 al 31, el hombre que está unido al Señor, espiritualmente uno con Él, debe abandonar la inmoralidad sexual. Un poco antes, en esta misma carta, Pablo escribió 1 de Corintios 30-31, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pablo entendió que el Dios Todopoderoso está en nosotros para capacitarnos, cambiarnos, restaurarnos y devolvernos a las cualidades que tuvimos cuando fuimos creados como hijos e hijas de Dios obedientes en todo. Pablo vivía seguro de que tenía un tesoro glorioso en él, Dios en él por su espíritu y su vida, se manifestó en la vida de Pablo, y en su carta escrita a los cristianos que vivían en Corinto. La iglesia estaba siendo influenciada por falsos maestros que estaban incitando a la gente a ir contra Pablo, y su autoridad y la doctrina de Dios que había establecido la iglesia de Corinto como su padre en la fe. Pablo escribió para animar a los creyentes que estaban siendo influenciados por falsos maestros a aceptar su autoridad como apóstol de Jesucristo, al ver lo que defendía a capa y espada con su conducta, el carácter y la comisión de Jesús. Al hacerlo, Pablo nos estaba legando datos importantes sobre la gloria de Dios en él y en nosotros. Segunda de Corintios 4 del 4 al 9. En Segunda de Corintios 4:4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En Segunda de Corintios 4:6, dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, haciéndonos entender que esta la luz es el resplandor de su gloria que se ve en el rostro de Cristo Jesús. Recordemos que Pablo predicó, que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, Jesús en nosotros es la gloria de Dios en nosotros, haciéndonos entender lo que significaba la gloria de Dios en Cristo, para él y sus compañeros de trabajo. En 2 de Corintios 4:7, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, es decir, que nuestros cuerpos débiles pueden manifestar el glorioso poder de Dios y no nuestra. En 2 de Corintios 4 del 8 al 9, dice, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, aunque estamos perplejos y no sabemos del cómo, ni del por qué las cosas suceden como suceden. Sin embargo, no nos damos por vencidos ni renunciamos a nuestra fe cuando nos persiguen, porque sabemos que Dios nunca nos abandona, que cuando nos hacen caer, nos levantamos de nuevo y sigue adelante. Pablo es el mismo hombre que, mientras estaba en la cárcel esperando su ejecución por predicar a Jesús, escribía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Filipenses 4:13, dice, tengo fuerzas para todo soportar todo en Cristo, quien me da poder para resistir, y estar listo para cualquier cosa igual a todo por aquel que infunde en mí fuerza interior y gloria. Pablo sabía que el tesoro glorioso que tenía en él, era la gloria presente, Cristo en él lo fortalecía, para hacer el bien confiado en la gloria futura que Jesucristo nos legó por medios de su resurrección, y restauración completa a todo lo que Dios quiso que fuéramos. Como no hemos dicho todo lo necesario sobre la gloria de Dios, consideremos estos puntos para concluir. Si Jesús es nuestro Señor y Salvador, entonces estás Dios unido con Cristo. Por eso, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria Colosenses 1:27, y la seguridad de que el proceso de restauración de todo, será completado, porque el que en nosotros comenzó la buena obra, lo perfeccionará hasta el día postrero Filipenses 1:6. Al fin, tómenos tiempo para pensar en la realidad, porque tenemos un tesoro en nosotros, que es Dios y su espíritu de vida. Pablo vivió confiado y seguro con esta perspectiva, que los problemas de la vida son pasajeros, y por eso, no lo amedrentaron, más bien lo hicieron victorioso. Mucho más la semana que viene. Bendiciones. Diana.